Buenas tardes para todas las personas que estén viendo este video. Mi nombre es Jonathan Esteban Mora Fuentes, soy estudiante de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad de San Buenaventura y en la presente diapositivas les voy a presentar un tema relacionado con tolerancias y ajustes en las partes de máquinas. Inicialmente vamos a empezar con las tolerancias geométricas, en el cual nos dice que la tolerancia es la inexactitud permitida en el diseño de una pieza para una dimensión particular. Esto nos quiere hacer referencia a que las piezas, cuando se llega el proceso de su manufacturación, nunca van a quedar con las medidas teóricas dadas en los planos por los ingenieros. Por ende, se debe presentar una tolerancia para poder llegar a obtener las medidas deseadas. Las tolerancias geométricas se clasifican según su detalle y su tipo. Podemos encontrar que existen detalles individuales y relacionados o solo relacionados, en dependencia de su tipo. Cuando estamos hablando de detalles individuales, estamos hablando de detalles únicamente de una sola pieza. Sin embargo, cuando se habla de detalles relacionados, ya estamos hablando de un detalle que se encuentra entre dos piezas. En este caso, únicamente vamos a hablar de detalles individuales respecto al tipo de forma, y podemos ver que las características del tipo de forma es por rectitud, por planicidad, por circularidad o redondez, como también se le dice, y por cilindridad. Entonces empezamos. Las tolerancias geométricas tienen un marco de control de detalle al momento de realizar la acotación de estas mismas. En este caso podemos ver en la imagen presente que existe un espacio para el símbolo en dependencia del tipo de tolerancia y consecuentemente va la tolerancia geométrica. El cuadro generalmente tiene una altura de 2 veces la letra que contiene y la anchura dependerá pues de los elementos que se quieren agregar. Se pueden agregar comportamientos según se requiera en el mismo recuadro, por eso es que la anchura depende de cómo se requiera. Iniciando con el tema, tenemos que la teoría geométrica por forma, en dependencia de la rectitud, es fundamentalmente la característica de una línea en una sola dirección. Como bien se dice, es la característica de la línea en una sola dirección, y rectitud nos quiere decir es que la línea debe ser recta. En este caso pues tenemos un ejemplo en donde tenemos acotada la tolerancia geométrica. Podemos ver que el símbolo de este tipo de tolerancia es una línea, representando que es recta y se aplica sobre una línea en una sola dirección. En este caso es una dirección longitudinal. Su tolerancia pues es de 0.06 unidades. En la imagen central tenemos pues una representación de la tolerancia de 0.06 unidades, en el cual pues existe una línea curva. Lo que quiere representar es que esa es la geometría que puede llegar a tener, o el límite que es permitible para esta pieza. Una forma de verificar que la pieza haya quedado bien maquinada con las tolerancias seleccionadas es poner una regla encima y verificar que realmente no se haya pasado de la tolerancia inicialmente, como se puede ver en la imagen C, en el apartado de verificación con una regla. Las tolerancias geométricas por rectitud no solamente se aplican a superficies planas, también se pueden aplicar a superficies cilíndricas o cónicas, como podemos ver en las presentes imágenes. En la imagen izquierda podemos ver pues una parte cilíndrica en el cual la tolerancia por rectitud nos quiere referir es que los elementos lineales o las superficies son rectos. Igualmente pasa con las superficies cónicas. Tenemos en la imagen inferior derecha una representación de la geometría, de la tolerancia geométrica, como se ven anteriormente, que puede ser bien mayor o menor, en este caso para el cono de 0,004. Si la tolerancia puesta es demasiado grande, se pueden presentar errores que pueden ser por fricción, error cóncavo o un error convexo, el cual es tan grande puede ser tan grande la tolerancia o fue una tolerancia errónea que se pueden presentar formas que no son rectas, como podemos ver en este caso por flexión, una imagen cóncava o una imagen convexa.
Generalmente las tolerancias se dan siempre por debajo del tamaño, de las tolerancias de tamaño que se le da a las piezas. A manera de ejemplo tenemos un ejercicio en este caso, en el cual nos dice que agregue los marcos de control de detalle para cada pieza. En la pieza 1 nos dice que la superficie A tendrá una tolerancia de rectitud de 0,04. Entonces usamos nuestro cuadro de control de detalle, marco de control de detalle, que pena, y ponemos el símbolo de rectitud y la tolerancia especificada. Igualmente lo hacemos con el segundo ejercicio. Dice la superficie M tiene una tolerancia de 0,06 y la superficie N tiene una tolerancia de 0,008. La última nos dice entonces que la superficie R, que se encuentra aquí en la mano derecha, será recta dentro de 0,06 y en la dirección A, y dentro de 0,02 inch en la dirección B. Tenemos esta dirección. En este caso, como se dijo anteriormente, las tolerancias geométricas por rectitud se ponen en dependencia de las direcciones. Entonces tenemos dos direcciones en este caso. Se ponen sobre las flechas para la dirección A, como se nombra en el enunciado, se pone la tolerancia, y igualmente para la tolerancia en la dirección B. Continuando con el tema, tenemos las tolerancias geométricas por forma de planicidad. Dice que la planicidad es fundamentalmente característica de una superficie sobre un plano. Esto nos quiere decir que todos los puntos que conforman las líneas van a estar en el mismo plano en donde se realice la acotación de la tolerancia. Tenemos que el símbolo de esta tolerancia es un cuadrilátero, el cual tiene un ángulo de 60 grados y su base es 1,5 veces su altura. A la mano derecha tenemos un ejemplo donde pues, se realiza la acotación y nos está diciendo que la tolerancia es de 0,005 unidades. Y en la parte inferior tenemos un esquema donde se puede ver su límite inferior y su límite superior en dependencia de la tolerancia geométrica por planicidad. Tenemos también cuando existen más de una área en una vista, que en este caso tenemos una vista superior que se encuentra en dos áreas, de lo que existe un vaciado. Se puede realizar una doble tolerancia, acotación de la tolerancia, en el cual se dice de manera general primero cuál es la tolerancia que tiene la pieza. En este caso nos dice que es de 0,010 unidades, que debe tener toda la pieza. Sin embargo, mediante la definición de áreas, podemos ver que esta área es 1 por 1 unidades. Podemos decir que tolerancia puede tener nombrando su área. En este caso tenemos que dice que 0,002 unidades va a ser la tolerancia para las áreas menores a 1 por 1. En este caso, la tolerancia interna va a ser diferente a la externa. Esto ya se le llama una acotación de tolerancia por planicidad doble. Tenemos un ejercicio como en el anterior tolerancia mencionada, el cual nos dice que agrega una tolerancia planicidad de 0,03 pulgadas a la base de la brida, la imagen izquierda, y agrega las siguientes tolerancias a la superficie B de la base mostrada, la imagen de la derecha. Tenemos entonces la base de la brida. Empezamos por esta imagen. Nos dice que es una tolerancia por planicidad. Usamos nuestro cuadro de control de detalle, ponemos nuestra acotación, el símbolo de planicidad y la tolerancia descrita. Igualmente somos para la base B, para la superficie de la base. Tenemos que la tolerancia de planicidad máxima es de 0,01 en toda la superficie. Sin embargo, existe una tolerancia limitada a área 2x2 de 0,005. Entonces hacemos igualmente una doble acotación, en el cual decimos que 0,01 va a ser para toda la superficie, pero se delimita para las áreas 2x2 de 0,005 unidades. Así que culmina este ejercicio. El siguiente tolerancia geométrica, la tolerancia geométrica por circularidad, o también llamada redondez. Esta nos dice que es fundamentalmente característica de una línea circular, en la cual nos quiere denotar que todos los puntos que conforman la línea circular tienen una distancia equidistante respecto a un punto central. En este caso, pues es el centro del círculo.
podemos ver que el símbolo de esta tolerancia geométrica es un círculo en el cual su altura va a ser 1.5 veces la letra en el cuadro de control de detalle. Y a la mano derecha tenemos un ejemplo en el cual se realiza una cotación de la tolerancia, con el cual pues, se usa el símbolo y se pone la tolerancia para esta pieza. Las tolerancias geométricas únicamente no se hacen para partes circulares, también se pueden hacer para partes cónicas, como también para partes de dimensiones especiales, como pueden ver. Simplemente se hace la misma acotación, ya que como se dice en la definición, es la que sigue de la línea circular respecto a un punto central. Los puntos pueden estar equidistantes, pero todos los puntos a lo largo de toda la estructura van a estar equidistantes al mismo punto central. En ese caso se hace la acotación normal, se pone el signo y se pone la tolerancia que se ha seleccionado. Cuando la tolerancia en este caso es demasiado alta, se pueden presentar errores, tres tipos de errores más comunes. El primero es el error por ovalización, en el cual pues, se obtiene una geometría ovalada, en dependencia pues, de la misma tolerancia geométrica que está seleccionada por circularidad. También se puede encontrar una lobulización, en la cual pues, contiene esta geometría del centro, o puede ser una geometría totalmente irregular. A manera de ejemplo tenemos un ejercicio en el cual nos dice que agregue las tolerancias de circularidad a los diámetros mostrados. Tenemos tres diámetros, como podemos ver. Las tolerancias de circularidad tienen que ser una quinta parte de las tolerancias de tamaño de cada diámetro, es decir, un 20% de la tolerancia. Recordemos que la tolerancia va a ser la suma de las dos desviaciones en cada caso. En este caso tenemos una tolerancia de 0.26 y su 20% o quinta parte va a corresponder a 0.052. Usamos nuestro cuadro de control de detalle, marco de control de detalle también llamado. Usamos el símbolo de circularidad y ponemos el resultado de la tolerancia calculada. Obviamente lo hacemos con las otras. Tenemos acá 0.01, su quinta parte es 0.2. Qué pena, saca 0.05, como es un más y un menos, recordemos que tiene 0.5 por encima y 5 por abajo, tenemos una unidad y su quinta parte es 0.2, y tenemos la el último diámetro con 0.1, sacamos su 20% y va a ser 0.02. Finalmente tenemos las tolerancias por cilindridad. Esta nos dice que es fundamentalmente que es una superficie sobre un eje común, similar a la anterior, solamente que en este caso va a ser la superficie total sobre un eje común. Tenemos que el símbolo va a ser este que tenemos aquí, es un círculo en el cual va a ser a la misma altura de la letra, y con dos líneas paralelas que están a un ángulo de 30 grados inclinadas respecto a la línea vertical. A la mano derecha tenemos un ejemplo en el cual se encuentra un eje cilíndrico y se encuentra acotada la tolerancia geométrica con el símbolo y la tolerancia seleccionada. Cabe resaltar, como se mencionó anteriormente, que las tolerancias geométricas sean mucho menores a las tolerancias por tamaño, debido a que si son demasiado grandes o similares, se pueden presentar errores con mucha más facilidad. En este caso podemos ver que es un error convexo, debido a que las tolerancias pueden ser muy grandes. También se encuentran otros errores. En esto tenemos tres errores generales. Tenemos un error por irregularidad debido a la tolerancia también o demasiado grande la geométrica para el momento de realizar la pieza. También se puede encontrar un error por flexión, el cual la geometría tiende a tener esta forma, o un error por abollamiento, como se puede ver en la imagen presente. Teniendo pues de manera de ejemplo tenemos otro ejercicio en el cual nos dice que aplique tolerancias de cilindridad a los tres detalles acotados. Acá tenemos tres ejes acotados. La tolerancia de cilindridad tiene que ser el 25% de la tolerancia de tamaño, o bien puede ser la cuarta parte. Es igualmente que la anterior, se saca la tolerancia, en este caso es 0.04, la suma de las desviaciones,
el 25% al 0.01, en este tenemos 0.008, su 25% al 0.002 y en este caso tenemos un 0.12 y su 25% al 0.03. Se utiliza el marco de control de detalle con el símbolo de cilindridad y se pone al lado su respectiva tolerancia obtenida. En nuestro segundo tema era ajustes, como se mencionó al inicio. Los ajustes es la relación espacio y resistencia entre dos piezas cuando se ensamblan. En estos pues existen tres tipos de ajustes. Tenemos que nuestro primer ajuste es el ajuste holgado, en el cual se va a presentar un espacio entre las piezas al momento de realizar el ensamblaje. Tenemos aquí en la imagen presente un eje macizo que está entrando sobre un eje hueco o simplemente un hueco. Tenemos que tomando las tolerancias las tolerancias de tamaño dadas inicialmente, siempre se va a generar un holgamiento o un espacio tomando las máximas permitidas. Entonces a esto se le llama un ajuste holgado. El ajuste de interferencia, pues como bien se dice, es cuando se presenta una interferencia entre las piezas al momento de realizar el ensamble. Tenemos en este caso que tomando las tolerancias por tamaño, tanto la máxima como la mínima, siempre va a existir una interferencia. En este caso va a ser una interferencia de 0.019 unidades para el presente ejemplo. Finalmente tenemos pues el ajuste de transición, en el cual es una combinación de los anteriores ajustes. Eso es de dependencia de cómo quede la máquina. Tenemos que decir entonces, puede presentar holgura o interferencia entre las piezas al momento del ensamblaje. Tenemos el mismo ejemplo de un eje macizo y un eje hueco que están ingresando. Sin embargo, en dependencia de las tolerancias por tamaño que se le han dado, se puede presentar o bien puede ser una holgura o bien puede ser una interferencia. La holgura máxima para este caso es de 0.016 unidades y la interferencia máxima va a ser de 0.001 unidades. Esto pues en dependencia de cómo quede la pieza finalmente maquinada.